Amigos, bienvenidos al episodio número 18 del podcast de Hablemos de Fútbol, donde solamente platicamos acerca del fútbol americano de la NFL. Mi nombre es Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida a este episodio número 18. Ya suena bastante, ¿no? Recordar cuando recién iniciamos y eso suena bastante. Ya es una trayectoria. Sí, no, ya ahorita me voy a poner a llorar platicando de este episodio 18. Como ya escucharon, está conmigo el productor de cada episodio de Rayardo. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, ¿y tú, Edgar? Bien, aquí ya listos para este episodio, como dices, 18, ya toda la trayectoria. Nos vamos a poner emocionales si seguimos hablando de esto, entonces mejor no. Sí, así es, y además es el episodio que desde la semana pasada había comentado que se podría hacer, que el martes también confirmé que el viernes se publicaba, y así es la edición Fantasy de los novatos que llegan a la NFL en este 2017. Y para platicar de ese tema del fantasy fútbol, que si me han seguido en Twitter saben muy bien que no juego fantasy fútbol, no me gusta mucho que digamos el dar consejos porque no me especializo tanto en este tema, pero sí traemos a alguien aquí, Hablemos de Fútbol, que es especialista en el fantasy fútbol, que se dedica específicamente a este tema, el fundador y que escribe actualmente en estadiofantasy.com, Mauricio Gutiérrez. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Qué tal, Jesús? Pues un placer estar con ustedes, realmente un honor estar en el episodio 18, que si siguen yo también me voy a poner sentimental con ustedes. Listos para hablar de fantasy. Espero esta temporada convencerte de jugar al menos en una liga. Al menos, escuché la palabra, escuché al menos. Es que juega como en 8, Mauricio. Sí, al menos, no, el año pasado jugué en 12 ligas de fantasy. No. Casual. Unas son por compromiso de lo propio que me especializo, del fantasy. Mucha gente quiere jugar conmigo. Hago ligas de Estadio Fantasy, hago ligas con periodistas. Uh-huh. Estoy en otras ligas de la industria del fantasy fútbol en Estados Unidos. En fin, otra con amigos. Entonces así se van acumulando las ligas de fantasy. Bueno, pues ya escucharon un poco del background de Mauricio. Como pueden ver, no trajimos a cualquier persona. Aquí Hablemos de Fútbol. No, yo me atrevo a decir que Mauricio en temas de fantasy fútbol es el periodista, es el mejor periodista, el más especializado en fantasy fútbol de todo México. Entonces trajimos al experto. Me vas a llorar ahora, Chuy. y ya veremos si más cerca de la temporada me empapo bien del fantasy, ahí en estadiofantasy.com, tu página, Mauricio. Y claro, ya si por ahí me extiendes la invitación, podría ser considerada por alguna liga. Tenlo por seguro que estarás invitado a más de una. Muchísimas gracias, Mauricio. Y como decía en la presentación, estaremos platicando contigo hoy acerca de los novatos en el tema del fantasy fútbol, quienes pueden tener un impacto, a quienes ni siquiera nos acercamos a ellos en el draft. Entonces iniciamos con la posición más valiosa, con la que todo mundo habla de ellos, a pesar de que yo sé que no eres tan fan de los quarterbacks en el tema de fantasy fútbol, pero tenemos que iniciar por los quarterbacks que llegaron a la NFL en este draft 2017. Recordemos que fue Mitch Trubisky a los Chicago Bears, Pat Mahomes a los Chiefs, Deshaun Watson a los Texans y DeShone Kizer a los Browns. Mi análisis general en la posición, y que tú me lo puedes confirmar o incluso dar tu opinión, es que de estos 4, Deshaun Watson es el único que vale la pena para considerar, ¿no? Mira, Chuy, ¿vale la pena considerar a Deshaun Watson? Sí y no. El problema con Deshaun Watson, sabemos que es el que tiene más posibilidades de iniciar como titular en su equipo de NFL en los Texans. Cuenta con buenas armas, con DeAndre Hopkins sobre todo. Sin embargo, no creo que sea buena opción confiar en un quarterback novato para fantasy. Y me explico, la posición es tan profunda. En una liga estándar de fantasy fútbol donde solo hay 12 equipos, solo 12 quarterbacks son los que valen realmente la pena ser seleccionados. Me parece que no hay proyecciones válidas donde pongan a Deshaun Watson dentro de los mejores 12 o que vaya a tener los mejores números de entre los 12 mejores de la NFL. Entonces, por ese lado no me encanta. Hay ligas de dinastía, y para quien no sepa qué son las ligas de dinastía, son las que se hacen un solo draft
para todos los años y de ahí solo se van drafteando novatos. Me parece que para ese tipo de ligas sí Deshaun Watson puede ser interesante, pero en ligas normales, estándar, realmente no. Y te tengo un dato de en los últimos 7 años, es decir, desde el año 2010, han sido seleccionados 48 quarterbacks en las primeras 4 rondas en un draft de la NFL y solo 4 en su temporada de novato han sido realmente consistentes en fantasy. Estamos hablando de Cam Newton en el 2011, Dak Prescott en 2016, Robert Griffin en el 2012 y Marcus Mariota en el 2015, pero ni siquiera Marcus Mariota pudo terminar dentro de los mejores 15 en números fantasy. Por lo menos esos 4 y que también aplica para Watson es que también te aportan corriendo, que como digo, también es el caso de Watson, pero sí se ve complicado, sería solamente que se aventara una temporada tipo Dak Prescott, que te lo encuentres ya como agente libre más adelante conforme avance el año de los Texans, ¿no? Totalmente de acuerdo. Si empiezan esos puntos por acarreos de Deshaun Watson, pudiera tener atractivo, sobre todo en sus enfrentamientos más sencillos durante la temporada. Me parece que puede ser ahí utilizado para alguna semana en donde tú tengas a tu quarterback o lesionado o en semana de descanso. O sea que los quarterbacks no valen la pena en el draft en general y tampoco valen la pena en el draft de fantasy. Básicamente. Pues ese fue el resumen. Así es, a pesar de que es una posición tan importante, sobre todo para la vida real de NFL, en fantasy se han vuelto una posición no desechable, pero sí tan profunda que no hay que preocuparse tanto. Y en términos generales, yo estaría contento en seleccionar a Jameis Winston como mi quarterback para fantasy, quizá en 12ª, 12ª ronda, y con muchísimo potencial. Prefiero a alguien de ese estilo, alguien como Marcus Mariota, como Derek Carr, que no son las grandes estrellas para fantasy y que se van a ir en rondas últimas y nos pueden dar muchísimos puntos. Sí, no, y yo soy del estilo, sí, cuando leo, cuando veo un mock draft de fantasy, sí soy también del estilo de primero ve por corredor, receptor, ala cerrada, lo que sea, y ya si te encuentras una opción sólida que no sea el supernombre de Aaron Rodgers, de Tom Brady, de Cam Newton, ve por él, ¿no? Que será la mejor opción para el fantasy. Exacto, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pasando a la posición de corredores, aquí creo yo sí tenemos bastantes y muy buenas opciones. Los primeros 5 en ser tomados en el draft de la NFL fue Leonard Fournette a los Jaguars, Christian McCaffrey a los Panthers, Dalvin Cook a los Vikings, Joe Mixon a los Bengals y Alvin Kamara a los Saints. De estos 5, ¿cuál te gusta a ti, Mauricio? Mira, me gusta mucho Leonard Fournette y voy a entrar en cuestiones básicas de fantasy. Para que alguien tenga valor fantasy hay que ver el talento y hay que ver la oportunidad. La oportunidad entendida como qué jugadores van a tener las oportunidades, valga la redundancia, de anotar puntos fantasy. Y eso se traduce en targets o acarreos, o en caso de corredores versátiles, en ambos. Leonard Fournette tiene talento, va a tener la oportunidad. No por nada fue el primer corredor seleccionado. Me parece que es indiscutible que será el corredor principal en Jacksonville, a pesar de tener a Chris Ivory y a TJ Yeldon. Realmente ninguno hizo nada por apuntalarse como esa arma ofensiva que necesitaron los Jaguars, y también me parece que de la mano de su nuevo gerente general Tom Coughlin van a querer ser un equipo mucho más corredor de lo que habían sido en años pasados. Para mí Fournette tiene todo el potencial de convertirse en un corredor, como le llamamos en fantasy, running back 2, es decir, posicionado entre el puesto 12 y 24 en fantasy. ¿Y no te daría miedo que con Blake Bortles de alguna manera las defensivas metan a 8 a la caja y los espacios para Fournette no sean los mismos? Puede pasar, Chuy, y además también otra cuestión que le puede quitar un poco de valor a Fournette. Mucha gente lo está viendo como el próximo Ezequiel Elliott y me parece que ese es un error. Uh-huh. Para empezar, las líneas ofensivas de Dallas y de Jacksonville son totalmente opuestas. Sí. La verdad es que la de Jacksonville, tú sabes que fue pésima el año pasado, y ese es un punto que le quita valor a Fournette. Me parece que eso y lo que tú comentas no hace que Fournette vaya a ser seleccionado en primera ronda en drafts de fantasy, sino más bien en segunda o tercera ronda. Uh-huh.
Porque en el caso, hablabas justamente de la oportunidad, en el caso de McCaffrey, Cook, Mixon y Camara, todos comparten el rol de corredor principal, pero de estos cuatro, ¿cuál sería el segundo más atractivo, sobre todo para recibir balones, que podría ser el caso de los cuatro, ¿no? Sí, para mí el segundo más atractivo sería Christian McCaffrey. Llega a los Panthers y a pesar de estar ahí Jonathan Stewart, me parece que se va a apoderar de ese ataque terrestre, por lo mismo que tú dices, con esa versatilidad, tanto de correr como de atrapar balones. Me parece, digo pases, me parece que Cam Newton va a dejar, pretenden los Panthers que Cam Newton ya no corra tanto y entonces usar a Christian McCaffrey como esa válvula de escape ante presiones, y me parece, sobre todo en ligas que utilizan puntos por recepción o las llamadas PPR, por sus siglas en inglés, me parece que Christian McCaffrey inclusive en ese tipo de ligas puede ser más redituable que Fournette, pero en ligas estándar sí tengo rankeado primero a Fournette y después a McCaffrey. Y además de que Jonathan Stewart, con quien compite, ya creo que son 30 años los que tiene y cada año es una lesión nueva, ¿no? Con Stewart. Así es, totalmente de acuerdo. Está el riesgo de lesión que no lo han dejado a Stewart, y me parece que también los Panthers, y sería un error de los Panthers haber seleccionado a un corredor tan alto en el draft para ponerlo a competir. Me parece que sí, McCaffrey será el dueño, no total, pero sí en gran medida de ese ataque terrestre. Y en esta misma posición, Mau, ¿cuál sería el sleeper que te gustaría para poder producir? A mí me gusta mucho, no sé si sea también tu opinión, Samaje Perine, el que cayó a los Redskins, también por la oportunidad que tendría directamente ahí, no sé a ti qué te parezca, o cuál sería tu sleeper en la posición. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Chuy, y fíjate que ahorita sí lo podemos denominar sleeper a Samaje Perine, pero me parece que de aquí a agosto se le vamos a quitar esa etiqueta. Me parece que va a comenzar a adueñarse de ese ataque terrestre. Yo al principio, cuando los Redskins seleccionaron a Perine, realmente creí que no iba a ser una amenaza para Rob Kelly. Después, ya más fríamente analizando toda esta cuestión, sí veo muy probable que Perine sea y le quite el rol de corredor titular a Rob Kelly. No hay que olvidar que tuvo pues sus yardas por acarreo de Rob Kelly realmente fue muy bajo, de 4.4, a pesar de correr detrás para muchos de una línea ofensiva top 5. Y pasando a lo que es la posición de receptor también, tenemos aquí muy buenas opciones para el fantasy fútbol. Los primeros 5 en ser tomados en el draft fueron Corey Davis a tus Titans, justamente, Mau. Así es. Mike Williams a los Chargers, John Ross a los Bengals, Zay Jones a los Bills y por último Curtis Samuel a los Panthers. ¿Cuál te gusta, Mauricio, de todos estos? Me voy aquí por lo obvio. Realmente creo que Corey Davis debe ser el primer receptor novato en ser seleccionado en drafts de fantasy. Los Titans tenían una gran necesidad de un receptor de gran alcance y lo consiguen con Davis. Si bien se está recuperando de una cirugía de tobillo, me parece que debe estar bien para el comienzo de la temporada y desde un principio tomará el rol de receptor número 2 del lado opuesto a Rishard Matthews, y me parece que también puede ser una gran arma para Marcus Mariota en la zona roja. No hay que esperar un comienzo rápido por parte de los receptores, suelen tener un proceso de adaptación un poco más lento, y voy a tomar aquí para que tengan referencia lo que sucedió con Michael Thomas el año pasado. Un comienzo un poco lento y después fue una maravilla total y terminó como wide receiver 9 de fantasy, dentro de los mejores 10 en ese aspecto. Y en el caso de Davis, ¿en qué ronda tú lo ves tomado, tomando en cuenta este inicio lento y que además él viene con una adaptación de una universidad de alguna manera pequeña? Mira, en estos momentos, Chuy, el ADP, que es la posición promedio de draft, la posición en promedio donde está siendo seleccionado en estos momentos Corey Davis, tanto en drafts reales como en simulaciones, está siendo tomado al final de la 9ª ronda, y me parece que va a comenzar a subir cuando uno empiece a asimilar el potencial que tiene Corey Davis de eventualmente convertirse en el target principal de Marcus Mariota. Me parece que estaremos viéndolo irse a mediados de 7ª ronda, y me parece que ahí puede ser una buena situación para tomar. Un receptor que me parece a mí de alguna manera
que me genera intriga es Curtis Samuel, que se fue a los Panthers y que también, al igual que McCaffrey, su primera selección de este mismo equipo, muy versátil y que puede tomar ese papel que tenía Ted Ginn y que también ya se fue a los Saints. ¿Sería alguien a considerar Curtis Samuel por este potencial o también sería de agente libre y buscarlo a más adelante en la temporada? Quizá yo me animaría a tomar a Curtis Samuel en últimas rondas de draft de fantasy, en algún momento entre la 13ª y 15ª ronda de drafts de fantasy. Me parecen muy similares McCaffrey y Curtis Samuel. No creo que vaya a haber cabida en una ofensiva que sabemos que no es tan de ese estilo. Si bien lo van a utilizar, me parece que el arma principal será McCaffrey. ¿Y qué sleeper ves tú como uno que pueda poco a poco ir haciendo ruido en este draft de fantasy en la posición de receptor, Mau? Fíjate que me gusta Cy Jones. No hay... Detrás de Cy Jones no hay nadie que le haga competencia. Realmente cae directo a los Bills y se convertirá en el receptor 2 a tomar el rol que tenía Robert Woods, que como bien sabrán salió del equipo como agente libre. Buffalo, sacando cuentas de los targets del año pasado, hay 207 targets vacantes en los Bills y no hay quien tome ese número de targets tan amplio. Y me parece que Cy Jones es el mayor beneficiado, una de las estrellas del NFL Scouting Combine. De hecho, creo que el Combine es el que lo catapulta para ser seleccionado tan alto por los Bills. Y además, el historial de lesiones de Sammy Watkins, hay que considerarlo porque una lesión de Watkins y tenemos a Cy Jones como la principal arma de Tyrod Taylor. Sí, tiene un potencial muy alto, como dices, justamente por eso, ¿no? Que en algún punto del año se puede convertir como en el receptor principal que tengan los Bills en esa ofensiva, y Tyrod Taylor, que en lo personal sí me gusta bastante, a diferencia de toda la gerencia, parece de los Bills, ¿no? ¿Qué están haciendo los Bills con Tyrod Taylor? Se me hace una injusticia total. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, pobre Taylor, y que a mí sí me gusta bastante. Y pasando ya por último a la posición de tight end, una clase que fue bastante profunda, que se alabó bastante durante el proceso del draft. Y los 5 primeros seleccionados fueron O.J. Howard a los Buccaneers, Evan Ingram a los Giants, David Njoku a los Browns, Gerald Everett a los Rams y Adam Shaheen a los Bears. ¿Quién te gusta de estos 5, Mau? Híjole, mira, la verdad es que son jugadores muy interesantes. El problema, el proceso de adaptación de un tight end es mucho más lento por el tema de los bloqueos. La mayoría de las alas cerradas que vienen de colegial les cuesta mucho trabajo el bloqueo en nivel NFL. Y es por esa razón que no juegan tanto, se quedan un poco más relegados. De hecho, en los últimos mismos 10 años, solo 2 tight ends de 48 seleccionados, es decir, el 2.08%, ha tenido números consistentes. Estoy hablando específicamente de Rob Gronkowski en el 2010, que terminó como el 5º mejor tight end en fantasy, y Jordan Reed, que tuvo números consistentes y estuvo mucho tiempo en el terreno de juego, pero no pudo para pasarlos a números fantasy. Terminó en el 2013 su año de novato como el tight end 21. Entonces sí es complicado para el tight end. Si tuviera que nombrar a alguno por oportunidad, sería David Njoku. Lo seleccionan los Browns e inmediatamente lo que hacen es cortar a Gary Barnidge, un movimiento que realmente no entendí. Me parece que más que más que tenerlo como segundo a David Njoku, le hubiera beneficiado tener a alguien como Gary Barnidge para aprender en la posición, pero si pudiera apostar por alguno sería por David Njoku. Sí, que en ese caso ambos podían vivir en Cleveland sin ningún problema, por lo menos esa temporada, justamente como dices, para hacer la transición mucho más fácil para Njoku. ¿En qué ronda sería proyectado este tight end de los Browns? 14ª me parece que es lo ideal. El tema también con los tight ends en fantasy es muy comparable al de los quarterbacks. En una liga estándar de 12 equipos, solo nos importan los mejores 12 tight ends. Entonces realmente un David Njoku, que si bien pudiera terminar con buenos números sólidos, no creo que se pueda o tenga potencial para meterse entre los 12 mejores. En el caso de Evan Ingram de los Giants, que sabemos que ala cerrada siempre fue una posición
que hacía falta en los Giants, a pesar de que Eli Manning parecía que los buscaba bastante, pero en este caso llega una ofensiva en la que ya ha estado el Beckham, Brandon Marshall, Sterling Shepard. ¿Hay cabida para pensar en una buena temporada de Van Ingram, por lo menos en la parte de los touchdowns que pueda recibir y no tanto por la producción que tenga de recepciones y de yardas? Pudiera ser atractivo en la parte de los touchdowns, Chuy, pero me parece que depender de los touchdowns es decir, no es tan factible en cuestión de fantasy. Yo prefiero más consistencia en cuanto a yardas, en cuanto a recepciones, porque esos touchdowns se pueden ir en cualquier momento y entonces realmente te quedas con nada. Evan Engram es un buen receptor. Me parece a mí, en lo personal, a mí me gustaba más Ngoku que Engram. Yo, si hubiera sido los Giants, hubiera tomado a Ngoku antes que a Engram, pero bueno, yo no soy el gerente general de los Giants y por algo lo debieron de haber tomado, pero yo no apostaría por Engram este año y tampoco por O.J. Howard, a pesar de que es el más talentoso de todos. Sí, porque también llega a compartir la posición, él sí directamente la de ala cerrada, ¿no? A Tampa Bay. Sí, con Cameron Braid, que si no tuvo un mal año, y además, volvemos a lo mismo, es un ataque aéreo que ya está bastante poblado, hay muchas bocas que alimentar, como se dice coloquialmente, va a estar DeSean Jackson, va a estar Mike Evans. De hecho, hay un corredor ahí que no mencionamos ahorita hace rato, que Jeremy McNichols, que lo tomaron en quinta ronda, que me parece que puede ser una gran revelación, sobre todo al final de la temporada. También es un corredor muy versátil que será utilizado en el juego aéreo. Y Tampa Bay que mejoró bastante su ofensiva, como bien dices, agregó nombres como el de O.J. Howard. Y sí es complicado poder proyectar esa ofensiva que de por sí ya tienen a Mike Evans, que el año pasado se consolidó como uno de los mejores 5 receptores, tanto en la vida real como de fantasy, ¿no? Sí, fue el receptor con más targets en toda la NFL. Tuvo números muy buenos, sobre todo el primer y segundo tercios de la temporada de fantasy. El último tercio quedó a deber muchísimo. De hecho, yo en una de las ligas más importantes en las que juego, hice un trade por Mike Evans, pensando ya en playoffs, y realmente Mike Evans es quien me termina costando la semifinal y eventualmente el campeonato. Entonces, sí es un gran receptor Mike Evans, hay que tenerlo, obviamente es top 3 o top 4 después de Antonio Brown, Odell Beckham, Julio Jones, viene Mike Evans. Y ya para cerrar la posición de tight end, ¿existe algún sleeper a pesar de que hay pocas opciones en general? Realmente no vería ningún sleeper, ni siquiera, a lo mejor, eventualmente pudiera ser, a lo mejor con una lesión de Delanie Walker, a este tight end que seleccionaron los Titans también, pudiera convertirse en un arma importante en zona roja. Oye, Maui, ahorita que lo comentas, ya para cerrar como tal este podcast dedicado a los novatos en el fantasy fútbol, ¿cuál es el momento correcto? Porque platicabas que algunos nombres no estaban ahorita tan sonados como tal en el universo del fantasy, pero conforme avanzara training camp, pretemporada, iban a tomar más ritmo. ¿Cuál es el momento indicado para hacer tu draft de fantasy en una liga estándar? Mira, me parece que el momento ideal es después de la tercera semana de pretemporada. Me parece que ahí ya tenemos información suficiente para saber qué va a suceder y qué puesto o qué rol va a tener cada uno de los jugadores. También esto te ayuda a no seleccionar a un jugador que pueda lesionarse en la pretemporada y te echa al traste todo. Es decir, una lesión de tus primeros 3 picks y realmente se te complica mucho ya todo el año. Entonces me parece que después de la tercera semana de pretemporada es el mejor momento, porque ya la cuarta semana realmente ningún titular tiene actividad, y entonces eso también te ayuda para ya saber que mínimo lo vas a tener listo para la semana 1, ¿no? Y esta vez no hay ningún pateador como Roberto Aguayo para considerar. No, ninguno. Ninguno. De hecho, mi estrategia de kickers y defensas, si se los permite su liga, no drafteen kickers y defensas. Yo prefiero draftear puras posiciones como quarterback, wide receiver, running back y tight end. Y una semana antes de iniciar la temporada, suelto a mis dos
a mis dos posiciones menos confiables, a mis dos jugadores en los que menos confía, y entonces tomo un kicker y una defensa. Y así vas cambiando cada semana, dependiendo del matchup que tengan. Exactamente, sí, y también te ayuda, por ejemplo, esta estrategia te da 2 espacios más en roster. Por ejemplo, pudieras tomar, te digo, a Jeremy McNichols, que seguramente no va a ser seleccionado en ningún draft, y si pasa algo con Doug Martin o se gana la titularidad en la pretemporada, tú ya lo tienes ahí listo. Con Martin ya pasó, pues ha suspendido 4 partidos. Exactamente, ¿no? Y eso puede ser, si uno empieza a ver a Jeremy McNichols con buen ritmo en la pretemporada, quizá se vuelva el titular a partir de ya. Entonces, sí te da una ventaja el no seleccionar kickers y defensas, que también son pues posiciones muy intercambiables cada semana, como bien mencionas. Sí, esa estrategia, recuerdo hace algunos años cuando sí jugaba fantasy fútbol y acabas de revelar el hilo negro de mi estrategia, y era eso. Yo no creo que pateador sí tomaba, pero defensiva no. Encontraba a la peor ofensiva de la NFL y cada semana esa era mi defensiva, la que enfrentaba a los Browns o la que enfrentaba a los Dolphins, a los Bears, y te da, como Claro. dices tú, una posición extra en el draft para asegurar un corredor, un receptor que pueda hacer la sorpresa iniciando la temporada, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Y hay mucha gente que yo he platicado de esta estrategia y me dice, pero es que como kicker no, ¿por qué no tomas a Steven Gostkowski en la ronda 11 si da puntos como un receptor? Le digo, no, espérate, la diferencia de puntos fantasy semanales o por juego entre el mejor kicker y el 12º mejor kicker, que estamos hablando del último titular en una liga estándar, realmente es menos de 1.5 puntos fantasy por juego, no es nada. Entonces, no vale la pena tomar a Gostkowski en onceava cuando me puedo encontrar al 10º mejor en la ronda 15 o en waivers. Sí, que hay personas que sí realmente invierten selecciones altas, tanto en defensiva como en pateador, ¿no? Y que de alguna manera Sí, compromete muchísimo el resto del draft. Totalmente de acuerdo, totalmente, Chuy, y me parece a mí que es un error, y hay que entender que las posiciones más importantes en fantasy son sin duda quarterback, wide receiver, running back y tight end, con especial atención a los wide receivers y los tight ends. Y mira, te voy a dar unos datos de jugadores que la gente dejó de draftear el año pasado por draftear una defensa o un kicker alto. Estoy hablando de gente como Michael Thomas, que fue toda una sorpresa y revelación, terminó como el wide receiver 9. Martellus Bennett, que termina de entre los 12 mejores tight ends. Jimmy Graham, que termina también como de los mejores tight end. El Michael Thomas ya lo dije. Jameis Winston. Es decir, Spencer Ware. Todo ese tipo de jugadores los pudiste haber seleccionado y tenido en tu equipo, al menos a uno de ellos, si no hubieras seleccionado una defensa o un kicker tan alto. Y yo comparto totalmente contigo esa estrategia y sin duda alguna son muy buenos consejos para aplicar en sus respectivas ligas de fantasy. Y si quieren buscar más consejos acerca de este tema, pueden seguir a Mauricio en Twitter como @mgutierreznfl, y como bien decía, en su página de internet directamente estadiofantasy.com. ¿Qué es lo que pueden encontrar ahí en tu página semana a semana actualmente y también conforme se acerque la temporada y ya durante la campaña como tal, Mauricio? Mira, Chuy, actualmente pueden encontrar mucha información de los novatos, justo lo que estamos hablando aquí en Hablemos de Fútbol en tu podcast. También acabo de hacer artículos de dificultad de calendario segmentado en ataque terrestre y ataque aéreo. ¿Quiénes son los equipos que tienen el calendario más difícil? ¿Quiénes son los que lo tienen más fácil? Enfocado a ataque terrestre y ataque aéreo. Este alboroto de los corredores novatos, yo no recuerdo a que estuviéramos hablando de tantos corredores novatos en un draft de fantasy desde hace mucho tiempo. Y semana a semana se pueden encontrar rankings semanales, que son la mejor herramienta para la toma de decisiones, para hacer sus alineaciones semana a semana. También rankings de ligas IDP o de jugadores defensivos individuales para quien guste de jugar esa modalidad. El análisis de a quién sentar, a quién utilizar, quién es buena opción o quién no cada semana. Consejos para el waiver, quiénes son los mejores
jugadores a tener en la mira, de agentes libres ya empezada la temporada. Es decir, la verdad es que muy completo. Tengo depth charts que te pueden dar una idea de qué corredor está por encima de otro en el roster de determinado equipo, quiénes son los kickers, etcétera. La verdad es que muy completo lo que tengo. Está mal que lo diga, pero realmente es que así lo es. Uh-huh. También acabo de publicar un glosario de fantasy fútbol en formato revista digital, que me parece que es un gran aliado para aquellos que quieran comenzar a adentrarse en el mundo del fantasy, que se ha vuelto tan especializado que a veces abruma y confunde a quien va empezando. Sí, así es. Yo tuve la oportunidad de leer ese glosario y sin duda alguna es como de la A a la Z del fantasy fútbol, explicado de manera muy básica, así que si tienen la oportunidad de entrar a estadiofantasy.com y de seguir a Mauricio, de verdad vale la pena en temas de fantasy fútbol. Como les decía, el mejor experto, el mejor periodista que tiene México en temas de fantasy fútbol y que nos acompañó en este episodio de Hablemos de Fútbol. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un gusto. Estoy ahí en Twitter, contesto cualquier duda que tengan de fantasy. Yo voy a cambiar un poco lo que dijiste, Jesús. No los voy a invitar a que visiten la página. Yo los voy a obligar a que específicamente si están empezando en fantasy, creo que es una muy buena idea a que entren a estadiofantasy.com. Así que los obligo. No, yo no me despido. Primero les recuerdo en dónde nos pueden escuchar. Estamos en iTunes, TuneIn, iVoox, Stitcher, Podbean, SoundCloud y YouTube. Pues ahí están las opciones tanto de fantasy como también para escucharnos en este podcast de Hablemos de Fútbol. En nombre de Mauricio Gutiérrez, de Edgar Gallardo, yo soy Jesús Sánchez y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.